El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos nuevamente a este su espacio. Hoy regresamos a este tema que ha traído tanta polémica y controversia y del cual he recibido muchos mensajes. Les explicaba cuando empezamos el serial que hablar de este tema a mí me generó conflicto porque no sabía desde dónde. Es tan extenso hablar de violencia que a la vez es difícil. Y hoy estamos empapados de un montón de cosas, discusiones fuertes sobre temas a veces innecesarios, a veces irrelevantes, que vemos una y otra vez caer en este juego donde terminamos en violencia. A veces en la lucha por un derecho también encontramos violencia. A veces en la lucha por marcar un punto, una posición, un ideal, volvemos a marcar violencia. Y en la vida laboral, que es gran parte de nuestra vida, pues también la violencia existe. Y por eso quisimos dedicarle un capítulo exclusivo a este tema. A este tema de la violencia laboral, de lo que nadie habla. Sí, muchas veces no queremos poner este tema en la mesa, pues porque comemos de ahí, porque vivimos un ambiente en el que necesariamente requerimos de trabajar, requerimos de generar un ingreso, porque no es solamente a los que son empleados, a veces también es a la gente en sus propios negocios, cuando se enfrenta a clientes, hay muchas cosas, pero por supuesto cuando se es empleado, pues encontramos mucho de esto. Y hoy vamos a hablar de esa violencia silenciosa, normalizada y profundamente dañina que es la violencia laboral. Esta vez me gustaría volver a remarcar que no toda violencia es tan fácil de identificar. Y me gustaría ponerle una frase, porque ya saben, me conocen, que me gustaría decir que no todo golpe deja moretón. Algunos dejan ansiedad, miedo y culpa. ¿Sí? Como el que a veces se siente cada lunes cuando tengo que volver a ir a trabajar. A veces los trabajadores independientes decimos que es menos, pero a veces recibimos violencia de nuestros clientes. Inclusive si a esto lo denomináramos un trabajo, esto que estoy haciendo hoy al proyectar, si supieran que el hate también es violencia, y cuando uno expone ciertos puntos, hace un par de días me preguntaban sobre los Therian, y les decía, yo tengo mi punto de vista muy personal sobre ese asunto. Por supuesto que también tengo el punto de vista de terapia clínica sobre el tema, y por supuesto que respeto a estas personalidades que tienen un verdadero manejo de esa personalidad. Pero por supuesto que hay muchos que solo lo están usando, que solo lo manejan por la necesidad de llamar la atención. Y entonces genera conflicto. Y entonces estaba yo dando una plática y pues hubo un ataque feroz
sobre el tema, pero les digo, bueno, y le preguntaba, aparte de esas personas, digo, ¿y tú eres? ¿O por qué lo defiendes de esa manera? A lo mejor hasta sin conocer, porque hablaban de algunas estructuras que más bien parecía que estaban hablando de otros temas. Y entonces, pues bueno, recibe una violencia. No me voy a meter ahorita en eso, ni siquiera creo que valga la pena que nos metamos en algo que solamente hoy es una moda y que pasará. Y no me refiero al concepto, sino al estar hablando del tema. Pues sí, mejor regresemos a esta violencia silenciosa que me mata, porque se normalizó, porque se definió, pues, de una manera simple como mi obligación de aceptar vivir esto. No solo cuando hay acoso sexual o cuando hay gritos, existe violencia laboral. Sí, estos son súper fuertes, súper claros, y por supuesto que los vamos a poner en la mesa, ¿no? Pero hay unas formas mucho más sutiles. Por ejemplo, si alguna vez pensaste que exagerabas por sentirte incómodo en tu trabajo, por no querer ir a trabajar, por esconderte de tus compañeros, de tu jefe, este episodio es para ti. Porque de eso es de lo que queremos hablar, de esa violencia que se vive, pero que la ocultamos en esa sensación y en ese sentimiento de estar bien, porque necesitamos estar bien. Y a veces no solo la violencia profesional o laboral se vive de los jefes a los empleados, también se vive entre compañeros y al revés, de los empleados a los jefes. Sí, aunque no lo crean, muchas veces se abusa de la posición laboral. Y a veces eso también nos trae consecuencias. Pero bueno, entremos en materia y expliquemos qué es la violencia laboral. Vamos a poner una definición clara y accesible. La violencia laboral son conductas repetidas, por supuesto, que dañan la dignidad, la salud mental o estabilidad emocional de un trabajador. Así de sencillo. Claro, tiene que presentarse repetidamente para que lo podamos identificar y lo podamos ver de una manera más clara. Aunque a veces con una sola vez es suficiente, pues creeríamos que cuando se presenta un número constante de veces, de manera repetida, pues nos da una claridad y un entendimiento. Hay jefes que ejercen violencia sobre sus subalternos porque no los dejan crecer, porque pues les van a quitar la chamba, que los limitan, que los frenan, que los lastiman, que los ofenden. Y a veces quisiéramos exagerar en ciertos elementos, pero es lo que sucede, lo que se ve allá afuera. Hace poco tenía una discusión una argumentación con un paciente que me hablaba sobre cómo él tiene hijos en universidad, cómo a veces las instituciones educativas hoy están tan delicadas en ciertas cosas, porque él hablaba del hijo de un amigo de él que acababa de ser expulsado por una broma. Ni siquiera voy a detallar la broma para no meternos en detalles, pero una broma tonta. Ni siquiera a una persona. O sea, no había un daño físico, económico, sino simplemente una broma
pues sí, ya saben, como llenar una puerta de cinta o cosas que realmente no son ni tan malas, que por supuesto requieren un castigo, pero lo llevan a cosas superiores. Y entonces, cuando me lo platica, me decía, ¿qué opinas? Y digo, pues es que creo que estas instituciones educativas a veces están frenando tanto cualquier cosa que parezca violencia, la están tomando como violencia, y entonces estamos eliminando lo que es natural para convertirlo en violencia. Y entonces ahí estamos mal, porque estamos sobreexagerando ciertas cosas y resulta que luego en la vida real hay mucha violencia. O sea, cuando llega uno a trabajar, pero resulta que como no nos enseñaron a lidiar con esto y a poner un freno y a poner un alto y a negociarlo yo, sino que tengo que ir con mi papá, tengo que ir con mi maestro, tengo que ir con el director a decirle, ay, es que me lastiman, ay, es que... Pues algo está pasando mal, algo se está viendo mal, algo está funcionando de manera incorrecta. Y entonces llegan y empiezan en la vida laboral donde hay un dinero de por medio o donde me pueden correr o donde hay una consecuencia y yo no la sé lidiar, pues ni modo que le hable a mi papá a que lo venga a resolver. Ni modo que le diga al director, pues el director es el que me lo está haciendo o el dueño del negocio. Entonces yo no tengo una manera de aprender a manejar estas situaciones. Y entonces, bueno, me desvié un poco, pero quería ponerlo así porque desgraciadamente hoy está todo tan de cristal. No se enojen porque les dicen generación de cristal, pero de repente hay alguna generación que sí es de cristal y hay otra que no está aprendiendo a lidiar con la frustración. Y al no aprender a lidiar con la frustración, primero son personas violentadas, pero después aprenden a violentar. Y eso, ahí es por lo que estoy tocando el punto. Y esto no depende del puesto jerárquico y no siempre es evidente, ¿sí? Y es importante destacarlo, porque estas conductas no siempre tienen que ver con eso. A veces son compañeros, a veces son gente con la que estoy compitiendo por un puesto, por yo ganarme el siguiente puesto, por yo verme mejor, por congratularme con el jefe, como ustedes quieran decirlo y verlo. Pero en realidad es un juego perverso en el que tengo que tener cuidado. Porque aquí es donde aparece algo que hay que diferenciar entre la exigencia laboral sana y la violencia laboral encubierta. Una cosa es exigirle a la persona que cumpla con lo que debe de hacer, con lo que, pues por lo que se le paga, por su obligación, por como ustedes lo quieran ver. Esa es una parte. Pero la otra está ahí en ese lado un poco oscuro, que nos dice, tengo que lastimar a alguien, solo por quererlo dañar, solo por quererlo subir, porque tengo el poder, porque yo me siento chingón, porque a mí me costó mucho llegar aquí. Cuando yo oigo eso, yo me dediqué mucho a recursos humanos, y cuando yo oía eso de a mí me costó mucho llegar aquí y a ti no, le decía, ¿y por qué piensas que a mí no? ¿Saben? Yo tuve a bien en mi carrera profesional ser muy joven siempre para los puestos que obtenía. Y resulta que de repente me tocó desbancar a gente que era 10, 12, 13, 15 años mayor que yo. Y hubo quien lo entendió y quien se lastimó. Y hubo quien creció conmigo y me abrazó. Y la verdad es que esas personas que crecieron conmigo y me abrazaron, hoy siguen siendo gente importante en mi vida. Después de muchísimos años. Porque a pesar de que yo era un mocoso que empecé muy pronto, pues tenía ciertas capacidades que eran explotables por los lugares donde estaba siendo empleado.
porque, digo, muchos lo saben, he trabajado para compañías de muchísimo renombre. Y entonces, pues en esas compañías no les importa la edad, no les importa muchas cosas, les importa el resultado. Ellos lo que quieren ver es obtener resultados claros de cada una de las cosas que ellos están solicitando, viendo, pidiendo. Sí, ellos es lo único que les importa. Obtener el beneficio correcto por el que pagan. Y eso está bien. Nos estamos arrendando por un servicio, ya sea de manera profesional, ya sea de manera como empleados, ¿sí? Ya sea inclusive yo teniendo una empresa o algo donde estoy ofreciendo un servicio, me estoy arrendando. De cualquier manera, esto es un sistema que así funciona y que así ha funcionado por muchos años y que es correcto porque es la manera en la que vivimos. Inclusive la gente piensa en socialismo. No, el socialismo es lo mismo, ahí también trabajas, ahí también te empleas, y es más, lo único es que todos ganan igual. Pero en realidad todos trabajan para obtener algo. Y no es cierto que todos ganan igual, porque si no, no se hubieran caído tantos regímenes socialistas. Pero bueno, esto no es una clase de política. Pero a veces cuando la estudiamos, pues vemos ahí cosas interesantes que dices, bueno, ¿cómo poder definir, observar, ver, interactuar o cambiar estas ideas sobre cómo llegar a algo? Y aquí, esto que les decía, ver la diferencia entre exigencia laboral y la violencia laboral, y cómo de separarla, me gustaría volver a poner una frase. No es presión laboral si te enferma. Así. Sencillito. Si te está causando ansiedad, si te está causando depresión, si te está haciendo sentir mal, si está eliminando tu autoestima, si te está dañando, si traes gastritis, si traes colitis, si no duermes, si no vives, algo está pasando, estás en el trabajo equivocado o trabajando para las personas equivocadas. Entonces, pues, ahí es un asunto que tenemos que ver de una manera correcta y cuidarnos, por supuesto, y no caer en estos juegos porque nos van a hacer daño, ¿sí? Entonces, si definitivamente ya me está enfermando de cualquier tipo de enfermedad, sea chiquita o grande, ya está generando algo que no es correcto para mí y me debo de cuidar. Entonces, eso es algo que siempre van a tener que ver, ¿sí? Existen formas de violencia de las que casi no se habla, de violencia laboral, ¿sí? Vamos a poner algunos ejemplos típicos. Humillaciones en broma. El apodo cuando no es camaradería. Yo he sido jefe y he tenido un acercamiento muy fuerte con ciertas personas en las que nos llevábamos de una manera que a lo mejor alguien podría creer que era, pues, a lo mejor, no sé, o sea, muy fuerte. Y no por maldiciones, y nos poníamos apodos simpáticos por tonterías. En algún momento a un subalterno mío yo le decía foca y él me decía beluga, pero tenía una razón que entendíamos en corto 3 o 4 personas que éramos los más cercanos, y entonces nos decíamos así de una manera con cariño, porque aparte son gente que yo respetaba y quería mucho, inclusive que cuando yo me fui busqué que se quedaran en los puestos. O sea, yo busqué cuando yo salí de esa compañía que mis 2 subalternos directos, uno se quedara en mi puesto y el otro se quedara en una posición, o sea, de acuerdo a sus capacidades, al que más le servía a la compañía para quedarse en mi puesto, pues se quedó en mi puesto, y la otra persona se quedó de una manera mejorada, sí, también, pero
la compañía tenía ciertos requisitos y era una cuestión importante, pero era una cuestión de inglés. O sea, el inglés era lo que le afectaba, el idioma, el inglés le afectaba a la persona para poder tomar esa posición, porque su capacidad era buena, pero sus skills en cuanto al inglés y otros dos detalles soft importantes para la compañía no le permitieron quedarse con el puesto o pelearlo de igual manera con la otra persona. Pero había también esto, ¿sí? Había estas bromas, pero no eran con humillación, nunca, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Eran, pues, trabajábamos demasiadas horas juntos, entonces teníamos que tener de repente momentos. Otros ejemplos cotidianos que nos encontramos que son violencia laboral y que debemos de cuidar y no normalizar, ¿sí? Son los gritos normalizados. Estos jefes que salen y ¡una chingada! Ya estoy harto, bla, 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 siempre hacen pendejadas y así. No lo dirigen a nadie, pero están grite y grite así, y se ponen como locos y avientan cosas o tumban cosas, así. Y esto pues pone de una manera muy descontrolada e intranquila a las personas a su alrededor. Y me tocó verlo muchas veces como director de recursos humanos, tener que ir a frenar, como director general también me tocó ir a frenar y decir, ¡hey, quietos! Aquí no manejamos así, ¿sí? Estas no son las formas que utilizamos en estas empresas donde yo estuve, ¿no? Pero siempre había estas personas que, argumentando que ellos crecieron, hicieron y vivieron y vinieron desde abajo, que no sé qué, está bien, eso es perfecto, pero por lo mismo de que vienes desde abajo, yo también empecé desde abajo, pero por lo mismo desde que vienes desde abajo, respetas a los que vienen abajo de ti, porque pronto llegarán a tu posición. Si tú ya llegaste a tu tope y eso te da miedo y te da pánico que crezcan los demás, pues te hacen pedos. Muchos pedos. Y eso normalmente explotan con estos gritos de sí. Y en los gritos muchas veces puede venir la ofensa, la majadería. O sea, yo por ejemplo soy un hombre muy maldiciento, pero nunca para ofender. No me gusta usarlo para ofender. O sea, bromeo en maldiciones, sí, pero creo que cuando estoy regañando, por el contrario, me vuelvo todo lo contrario. O sea, muy seco, muy tranquilo, pocas maldiciones. ¿Por qué? Porque es un momento serio. En el momento de la broma puedo decir muchas, en el momento que platico con ustedes, inclusive cuando platico con mis pacientes, les digo, es que hay que usar la pendejada y hay que usar los adjetivos calificativos de alto impacto y así, pero bromeando, o sea, porque es una manera de refrescar, sí, pero cuando no los usas en eso es violencia, es lastimar a alguien, ¿sí? A veces hay que tener un adjetivo calificativo de alto impacto, sí, en ciertas cosas, pero no cuando va a violentar a alguien, ¿sí? Ahora, otro que también me gusta poner en la mesa es la culpabilización constante. Y en este quiero hacer un paréntesis, porque la culpabilización no es solo decir, él fue. No, es a veces yo fui y le paso la culpa a alguien más. Esa es todavía peor, ¿sí? Es ponerle una zancadilla a alguien cuando tú fuiste el del problema, cuando tú fuiste el que lo hiciste, cuando tú fuiste el que estabas mal. Esa está bien cabrón, esa es sucia, ¿sí? Pero es una violencia bien directa y bien común, y lo vemos mucho de jefes a subalternos, mucho, queriendo lavarse la cola. Les digo yo, te andas lavando la cola por los demás, y eso no es justo. Cuando yo todavía estaba un poco más arriba y me daba cuenta de eso, me enojaba mucho, y hubo mucha gente que perdió su chamba por hacer eso, por violentar a los de abajo. Decía yo, eso no es justo y no es correcto, y aquí no es permitido. Y la verdad es que pues logramos hacer que cambiara y hacer que sucediera correctamente, porque estaba cabrón, muy cabrón. Pues bueno, lo pongo ahí en la mesa para que lo vean, porque sí es importante, pero es bueno puntualizar que eso también, esa culpabilización daña y genera este conflicto en las personas bien cabrón, y estrés y muchas otras cosas.
Entonces, bueno, voy a otro cotidiano, son las amenazas veladas. O sea, las amenazas de que te despido, de que te castigo, de que te voy a hacer descuentos, de que no te voy a dar aumento, de que no te voy a dar tu bono, de que te voy a... lo que quieras. Esas amenazas constantes son muy dañinas, son poco constructivas y son lastimosas. Hay que tener cuidado porque esas también son muy comunes y hijo, desgracia, porque eso hace que la gente llegue a sus casas bien amargada y bien sintiéndose muy mal, muy mal. Entonces, aguas con eso, tengan cuidado con eso porque, pues, sí daña, sí daña. Además de eso, pues bueno, aquí hay otra que yo la deseamos con la culpabilización constante. Bueno, pegada a la culpabilización está otra que es la invisibilización de logros. O sea, tus logros valen madre, los tuyos no importan, ¿sí? O sea, la gente hace cosas buenas y no se le dice, no se le da el pacho, pero hace cosas malas y chingas el madrazo. No, hace cosas buenas, pues por eso se te paga, cabrón. Es como cuando a los hijos le dices, es que me fue muy bien, papá, y tú, ahora sí me pude sacar un día de esposo, es tu obligación, cabrón. Es lo único que haces. ¿Qué tiene de malo decir, oye, qué chingón, felicidades, güey? ¿Qué hiciste diferente? A ver, platícame, ¿cómo le hiciste para lograr eso, y tener esta platiquita, pues está padre, ¿no? No tengamos esta platiquita. ¿Por qué no vamos a tener esta platiquita? Porque no, porque era tu obligación. Para eso te pago, para eso recibes un sueldo, cabrón. ¿Quieres que te aplauda? Esas cosas son muy agresivas, son violencia. Bien cabrón. Yo no les voy a decir que no, sí la viví, O sea, la verdad es que yo tuve un crecimiento profesional muy rápido, pero por lo mismo de tener un crecimiento profesional, me tocó enfrentarme con gente que eran unos patanes. Recuerdo perfectamente que estaba en el consejo de administración de una empresa bancaria pequeña en México, no voy a decir que muy grande, y venía un extranjero que era un patán de 2 pesos, pero patán. Bueno, ahí creo que fue de las empresas donde más patanes me tocó encontrar. Me tocó encontrarme gente muy buena y unos patanes de lo peor, o sea, de veras. Pero este en particular, que era quien mandaban del consejo de la holding, a todo mundo trataba de una manera increíblemente patanesca. Y la verdad es que me parecía enferma su forma de interactuar, y a todos nos ponía muy nerviosos. A mí, por ejemplo, me decían, ¿por qué te pones nervioso? Tú normalmente no les... Me pongo nervioso por cómo lastima a los demás, por cómo chinga a la gente, y por eso, y yo sí hablaba con gente todavía por encima de él, él era socio y todo, había gente pues, más importante en la compañía, con más representatividad, y yo sí me quejaba y les decía, oigan, por favor, pero esto es que él es grande y es muy bueno, y es que es por su edad. No, a ver, tampoco la edad le da derecho, ni las acciones le dan derecho. O sea, la violencia no puede ejercerse desde ningún tipo y no hay nada que genere el derecho de ser violento con la gente. Entonces, pues la verdad es que está cabrón verla, y él era una persona que, o sea, si habláramos de esta personalidad, hacía humillaciones en broma, o sea, se refería a ti como gordo, como tonto, como indio, como incapaz. Indio, así, palabras textuales, porque digo, no voy a decir nacionalidad ni nada, pero también la cultura de ese país también es india, todos somos de cultura india. En América todos venimos de indios, y así lo quieren poner, más inteligentes que otros, pero bueno, él se sentía inglés o alemán, no me acuerdo cuál de las dos se sentía, pero era un patán, ¿sí? Entonces hacía humillaciones, hacía gritos, por supuesto, todo el tiempo, sí, culpabilización constante, todo era culpa de los demás y no
de la organización que no cambiaba, que no exhibía, que no pagaba correctamente, que no hacía, no. Todo era culpa de los demás. Él no autorizaba que se hiciera nada de lo que todo el mundo proponía, entonces, pero era culpa tuya, porque pues yo ya te dije que no se puede. Entonces, pues, él seguía culpando a todo el mundo, aunque él fuera un gran responsable de muchas cosas que no pasaban. Amenazas de los voy a correr, era todo el tiempo amenazaba con correr, y a ver cuántos corres ya. Sí, yo, güey, neta que de veras estás bien mal, estás bien enfermo, y se lo decía a él, y se lo decía a otros, tanto que un día terminé diciendo ya, adiós. Bueno, pero bueno, eso es otra historia. Es más, fue una de las personas que logró que yo dejara el ambiente laboral y que me fuera ya a lo mío, porque decía, es que es destructiva esta persona. O sea, lo padre que tenía esa organización de poder crecer y ayudar a la gente, personas como él lo eliminaban. Pero bueno, invisibilizaba los logros, y sobre todo, para poner lo último, que también lo hacía esta persona, sobrecarga laboral como castigo. O sea, siempre quería que hicieras más y quisieras más y quisieras más, porque según esto, porque no lo estaba haciendo. La gente se explotaba y hacía, pero como no era reconocida, entonces tampoco la gente quería lograr hacer esas cosas, ni tampoco hacía que sucedieran muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente se desmotivaba ante tanta violencia. De ahí, después de estos ejemplos cotidianos, yo quiero tocar un detalle aquí que normalmente lo utilizamos en otras psicopatías pues muy platicadas, pero existe también una cosa que es el gaslighting laboral. Y el gaslighting laboral es igual que el gaslighting que utilizan tanto los narcisistas como los psicópatas como algunos maquiavélicos. Este gaslighting laboral siempre habla de aquí siempre ha sido así. Eres muy sensible. Y por ponerlo como ejemplo, pero aparte es volteando que todo es culpa tuya, que no sabes tú hacer las cosas, minimizando para destruir la autoestima laboral de una persona. Por más que la persona sea muy buena, oiga, les traje el mejor les traje el mejor otro, no hay mejor que yo. No, sí hay. Por eso te hay que traer a alguien, cabrón. Y entonces empiezan a dañar a la persona bien serio, y es el gaslighting laboral. Y está bien, cabrón, es una violencia bien seria. Por otro lado, pues el micromanagement extremo, bueno, ¿qué les digo, no? Ese micromanagement, que yo les digo extremo, pero es una manera de controlar, de no dejar, de estar sobre evaluando a las personas para hacer daño, viendo el error chiquito en vez del acierto grande. Claro que el error hay que mencionarlo, hay que decirlo, oye, todo muy bien, pero mira aquí esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay alguien con más capacidad o que sí detectó un pequeño detalle, una pequeña cosa. Eso no es micromanagement. Eso es ayuda a construir. Oye, y si corregimos esto, oye, y si cambiamos esto, eso es padre, ¿sí? Pero no es, bueno, no puedes ver un pinche error como ese. O sea, eso se les pasa. Miren, aquí todos son unos pendejos, no tengo que venir yo a decirles que está mal. No. Sí está mal, está bien, está claro, pero es un error de ortografía, es un acento, de todo lo demás. ¿Sí? O sea, a veces este micromanagement, aparte, siempre el micromanagement es presencia de líderes pequeños, de personas con capacidad limitada. Son esas personas las que no delegan, las que no son las que normalmente hacen micromanagement también. Claro que sí. Y son muchas, sí, son muchas personas las que hacen micromanagement. Pero bueno, me voy a acelerar un poquito porque me estoy como clavando y luego me regañan porque se me van muy largos los episodios. Aislamiento social dentro del equipo. Esto es bien fuerte. Salimos a comer y a ti no, a él no lo inviten. No, él es el pobre, él es el renegado, él es así. O sea, he oído cosas súper fuertes.
él es de otro nivel. Ah, cabrón, ¿cuál nivel? O sea, somos personas todos, nada más ocupamos niveles jerárquicos diferentes, porque la sociedad, las compañías son una pirámide normalmente. Pero pues todos comemos donde mismo, todos vivimos, comimos, todos somos seres humanos igual. Nada más que pues los tiempos son diferentes y inclusive hay capacidades diferentes, no voy a decir que no, sí, claro que hay capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque la persona no las quiso desarrollar o no tuvo ciertas cosas que lo ayudaron a desarrollarlo, pues sí, pero eso no limita de la convivencia en conjunto, de que no se haga un aislamiento social. No es que los de contabilidad son unos estos, no es que los de quién sabe qué, no es que nosotros los de ventas somos los que movemos, no, nosotros los de quién sabe qué, todos son los chicones, pero desde su perspectiva. Y entonces empiezan a hacer estos aislamientos y estos cortes y no, esto es para... Cuidado, toda la organización tiene un solo objetivo y es el que haya propuesto quién es el que mueve la organización, o sea, el dueño. Él nos dice cuál es el objetivo para todos. Y eso no es violencia, eso es, yo pongo esto, invierto mi dinero para que todas estas personas me ayuden a construir más, sí, claro. Pero les están pagando para que... Y la persona aceptó una posición, sí. Lo demás, toda la violencia que pueda haber en el juego, esa no la aceptó, esa no firmó en un contrato para aceptar violencia. Y si firmó algo en el contrato para aceptar violencia, pues qué bruto. O bruta. ¿Sí? Aguas. Vamos a hacer aquí, después de esto, quiero como hacer una pausa. Y nuevamente, ya saben que me encantan las frases. Ya saben que me encanta detallar todo en pequeñas frases. Entonces aquí es cuando les digo que cuando el trabajo se vuelve un lugar donde te apagas, algo está muy mal. Algo no está bien. Algo quiere decir que no estoy o en el lugar correcto, o que quien está mal es la organización o yo. Entonces, ¿por qué normalizarlo tanto? La cultura del aguante aquí en México está cañón. Y cuando llegaron algunas empresas extranjeras, forzaron mucho a esta cultura del aguante también, porque como que en sus países les vendieron la idea de que aquí éramos máquinas de elaborar y no importaba si se pasaban de lanzas o no, y entonces eso pues no está padre. Hay países donde la cultura laboral es muy violenta. No voy a mencionar cuáles, pero hay muchos. Y pues tampoco, o sea, hay que aprender a trabajar de la mejor manera, ayudando a la gente a crecer y a sentirse parte del beneficio para la organización, del logro, ¿sí? Entonces no bajo una cultura del aguante. El miedo a perder el empleo también es un elemento muy fuerte, sobre todo en los momentos, bueno, a lo mejor hoy a las generaciones que están creciendo ahora no les tocó tanto, pero hubo una época en nuestra historia en que no había empleo, no había suficientes empresas, no había suficiente trabajo, y aunque hoy creemos que no hay suficiente empleo, hoy hay mucho empleo, hay poca gente que quiere trabajar. Tristemente lo tengo que decir también. O sea, si salimos a las calles encontramos letreros de se busca, se solicita, y entonces no, son trabajos mal pagados. Bueno, es los que hay, y es por lo que pueden pagar por ese trabajo, ¿sí? O sea, los trabajos de director general no hay muchos. Los trabajos de estar dormido en tu cama tampoco. Los trabajos de home office tampoco son tantos, o hay más, pero no hay tantos. Entonces, pues también tenemos que entender que si queremos un trabajo también, pues hay un esfuerzo que hacer. Tiene que ser digno, tiene que ser muchas cosas, sí, claro, ¿sí? Pero por el otro lado, hubo durante mucha época miedo a perder el trabajo, pero no lo han vivido, ¿sí? Las generaciones nuevas. Pero cuando también te vuelves viejo, perder el trabajo está cabrón, está bien fuerte, porque entonces ya no eres, o sea, una persona de 50 años perdiendo el trabajo, ya se tiene que preocupar bien cañón. Pero porque así está la guerra del empleo.
Y entonces no está padre, pero no está padre ser violento, infundiendo miedo a perder el empleo. Porque también tenemos que recordar que puedes no saber todas las cosas que se están usando hoy, así como yo estoy medio bruto y sigo sin poder con las sombras. Y el otro día les decía yo muy feliz, no, ya logré los encuadres y todo. Y una blogger famosísima, bueno, las personas de Paola, que está con Samuel en Salida de Emergencia, ya había hablado de ellos en otro podcast, me hizo favor de decirme lo que había visto en cuanto, necesitas mejorar este encuadre, necesitas mejorar esto. Me encantó, Paola, te lo juro que sí te estoy haciendo caso, como a toda la gente que me manda estos mensajes, y me encanta, porque yo no sé mucho de esto, pero estoy aprendiendo y estoy conociendo. Ya me dijeron, oye, para los charts que se suben para ver los teléfonos, pues te tienes que ver más completo. Y miren, ahora ya me veo casi completo, ya no importa el escenario. Cuando hablamos de la producción para poner en YouTube, pues bueno, aquí está la toma de YouTube, que sí está completa, que sí dice todo, pero si yo tengo que estar al centro, todo he hecho caso, y eso yo no lo considero violencia, lo considero algo hecho con amor, sobre todo de gente que está haciendo las cosas súper chido, que yo admiro mucho, y pues me encantan esos comentarios. Entonces eso yo no considero violencia, ¿sí? Y no lo considero algo hermoso, tomarse el tiempo hasta de escribirte y corregirte, es lindísimo, la verdad es que se los agradezco mucho a todos, ¿sí? Me regreso, ¿sí? Entonces, nosotros que tenemos otra edad y que no tenemos ese conocimiento, podemos aprender muchas cosas, pero sí resulta que aceptamos que hay otros que saben mejor, pero hay una cosa que se llama experiencia. La experiencia de manejo, de administración, de control, de vida, de historias, de cómo se hicieron algunos, de los errores que cometimos en el pasado, a que no los vuelva a cometer nadie más. Profesionalmente hablando, son muy válidos y muy necesarios, ¿sí? Las organizaciones tienen que tener una estructura donde haya de todo, sí, gente nueva, sí, gente en crecimiento, sí, también gente vieja. Entonces la mezcla haga que la organización tenga toda una capacidad de crecimiento y sobre qué solventarse y sostenerse muy bien. Entonces hay que aceptar a los viejos y a los jóvenes, ni ser violento con los jovencitos, ni ser violento con los viejos, ¿sí? Por favor, la violencia no debe existir en las organizaciones en ningún tipo, ¿sí? No debe existir en ningún lado, pero en las organizaciones tampoco, porque hoy hablamos de violencia laboral. Las creencias heredadas también se normalizan mucho. El jefe siempre tiene la razón. Así se forja el carácter. No, el jefe no siempre tiene la razón, porque como les digo, a veces llega un joven y nos enseña cosas nuevas de cómo hacer las cosas, de cómo se hacen ahora más rápido, más eficiente, con otros nuevos implementos y cosas. Aprende uno y miren, dices, esto se puede hacer mucho mejor, ya no tengo que, como cuando teníamos que usar nosotros nuestra agenda de papel, y luego nos tardábamos horas buscando, y ahora cuando yo logré aprender a usar las agendas electrónicas, primero y luego ya después, pues fue creciendo, aquellas que se llamaban Palm, de hace mucho tiempo, y luego después, pues vas creciendo y ya había otro tipo, y ahora en el mismo teléfono, o sea, traes todo y son una maravilla, que nomás pum, le pones y dices, aquí está, esto fue cuando tuve la cita, cuando hice, cuando puse, a estas horas tengo agendado esto, te vuelves súper controlado, pero ya no requieres a lo mejor la agenda aquella que cargabas, parecía una piedra que andabas cargando, pero cuando nos enseñaron, gracias a ahí, por ejemplo, me acuerdo de Carlos Gutiérrez, un gran maestro mío en el TEC de Monterrey, pero que no solo era maestro, era un líder, nos enseñó muchas cosas, y luego hoy oigo, por ejemplo, oía a mi esposa hablando de él en una clase que le dio hace poco, a mí me la dio hace 20 años, es un maestrazo en cuanto a ventas, y me explicaba todo lo que les enseñó, y dices, wow, esta gente que te enseña, estamos hablando
de alguien que nos enseñó a mí hace 20 años, sigue enseñando cosas increíbles. Claro, no está grande, porque era muy joven cuando me enseñó a mí. Pero qué padre, ¿no? O sea, qué cosas tan padres. Entonces, pues, veamos que él nos enseñó que el jefe no siempre tiene la razón. Él no lo dijo. Y que no se trata de forjar el carácter se forja con trabajo, con hechos, con esfuerzo, con muchas cosas, pero no con lastimar, ¿sí? Ni con esas creencias heredadas que nos hacen daño de así se han hecho las cosas siempre y si seguirán haciendo, no, se pueden mejorar siempre, se puede ser mejor. También aquí hay que voltear a ver la idealización del sacrificio. Esto de que el que se queda tarde es el que vale la pena. No, las horas nalgas no sirven, sirven las horas productivas, ¿sí? O sea, no te quedes a mostrar que porque tuviste muchas horas ahí, realmente eres bueno. No, eres bueno porque eres bueno, punto. No porque te quedaste 100 horas en el trabajo. Entonces no se equivoquen con eso, ¿sí? No idealicen el sacrificio. Yo me quedo, yo llego temprano, no. Lleguen temprano porque tienen que llegar a esa hora y porque eso sirve para cumplir su trabajo, sí. Salgan tarde el día que necesiten salir tarde, sí. No, también lo contrario de, no, yo silbato y me voy, ya apagué la computadora antes de... Espérense tampoco, o sea, cumplan con su trabajo, cumplan a lo que se comprometieron. La culpa del trabajador no es bueno utilizarla como un elemento agresivo tampoco. Se normaliza mucho ponerle la culpa y la culpa y la culpa. No. Por favor, no normalicemos eso. La falta de educación emocional en entornos laborales, no la normalicemos. O sea, es que no sabe manejar sus emociones. No, pues aprende. Aprendamos a manejar nuestras emociones, aprendamos a tratar bien a la gente, aprendamos a cuidar a nuestros compañeros, hacia arriba, hacia abajo, no importa quién seas en la organización, ni en qué nivel estés, para el lado que voltees, tú siempre sé colaborador, bueno, aprende de los demás, crece con los demás. La necesidad económica no debería costarnos la salud mental. Entonces tengamos cuidado, porque las consecuencias emocionales y físicas de no cuidar esto es ansiedad anticipatoria, o sea, es esta que el domingo por la noche ya está la gente diciendo es que mañana tengo que ir y hago y pongo, tranquis, ¿sí? Sí, claro, si el domingo te quieres acordar de qué vas a hacer y qué tienes que levantar, pues sí, normal, o sea, tampoco quieres recordar una cita, sí, mientras sea algo normal, sí, pero no es, ay, es que mañana me toca levantar temprano, no, ¿sí? El insomnio por los problemas que tienes que resolver mañana no se resuelven en la cama. Duerme bien para que mañana los puedas resolver mejor. Cuídate en ese sentido, porque es necesario cuidarte, ¿sí? La culpa constante también no hace bien. La baja autoestima, por supuesto que es otra consecuencia emocional muy mala. Las somatizaciones ya son físicas y son lo peor que existe. Los dolores de cabeza, los problemas gastrointestinales, la tensión muscular. No, por favor. O sea, tengamos cuidado de nosotros mismos y de lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Por favor, no nos enganchemos en esto. Cuidemos de nosotros mismos para no impactarnos. El impacto también, ahorita hablando de impactar, el impacto en nuestras relaciones personales, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia. O sea, también aprendamos a vivir, o sea, trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Cuidado. Entonces también cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestra pareja, cuidemos a nuestros amigos, divirtámonos, descansemos, relajémonos para ser mejores. Si explotamos a la gente, ya sea que les pedimos demasiado a la gente que trabaja con nosotros, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos, nos estamos limitando porque esa gente no va a rendir y no va a hacer mal y va a terminar en un burnout. Ya hablamos del burnout en algún momento. También hay burnout laboral, hay burnout emocional, hay burnout de muchos. El burnout laboral es común.
Hay un episodio, si no no me voy a acordar del número, no les quiero decir, pero después se los relaciono ahí. El burnout laboral está bien cabrón, cuídense de eso, ¿sí? Y recuerden siempre que no eres débil por sentirte así. Estás reaccionando a un ambiente hostil. Y si en tu trabajo el ambiente está hostil, pues por supuesto que te va a tumbar, te va a madrear. Entonces no se enganchen, no se suman, no se desgracien la vida pensando en todo eso, ni lastimándose con todo eso. Entonces cuídense, por favor, ¿sí? ¿Qué hacer? Siempre saben que aquí una de las ideas principales de terapia con el doctor Culero es poner en la mesa qué hacer para salir de estas cosas que están mal, para desmitificar estas broncas que tenemos. Entonces, hay que ponerle nombre a lo que está pasando, ¿sí? Si me estoy sintiendo hostigado, me estoy sintiendo lastimado, me estoy sintiendo acosado, cualquier cosa que esté generando violencia hacia mí en el trabajo, póngale un nombre. ¡Pum! Tiene un nombre y entonces eso ya va a poder generar una acción y podré identificarlo y funcionalizarlo. Registrar los hechos. En la violencia laboral es bien importante registrar los hechos. Graben, manden las cosas por mail, escríbanlo, documentenlo. La verdad es que suena bien fuerte eso también de que dicen, es que yo no soy un chismoso, yo no soy un sapo, yo no soy un soplón. No, sí sean, cabrón. Porque también ser el güey que carga los madrazos y que se los están dando chingados, no, sí hay que decir las cosas, porque luego hay gente que no se da cuenta. Y que por más que en la organización quieren eliminar estas cosas, pues no se están dando cuenta y entonces, pues, están pasando, ¿no? Y al estar pasando están lastimando y están sintiéndose, y entonces hay que cuidar que no suceda. Entonces procuren hacer que las cosas no los lastimen. Procuren hacer que las cosas estén mejor para ustedes, y eso también requiere registrar los hechos, buscar redes de apoyo, saber con quién hablas de tu grupo, de tu gente, inclusive si te tienes que ir, pues también poner límites. Irte también es poner un límite, decir ya, yo no soporto esto, me voy. Hay gente que se queda por muchas razones que a veces no son sanas. No se queden por razones insanas. Por favor, pongan límites emocionales internos que les permitan, yo tendré que irme a esta hora, no contestaré llamadas, no aceptaré que me despierten en la madrugada si mi trabajo no es ese, si me requieren un favor y me piden, bueno, pues ya negociaré, pero no, pues no nomás así porque sí, cabrón. ¿Okay? O sea, si no es parte de mi chamba, pues no lo hago, ¿sí? Porque luego, insisto, se normaliza el maltrato. Pues no lo normalicemos el maltrato, y es uno de los puntos que hay que poner ahí, poner el límite y no normalizar el maltrato, evaluar las opciones sin culpa, cambiar de área, buscar asesoría, planear una salida. Es sano, es correcto, es mi derecho. Ir a terapia como espacio de contención, sí, hay quien lo hace, y hay quien a veces llega a terapia conmigo y me dicen, digo, ¿por qué no te vas? Vamos a buscar una salida, un nuevo trabajo. Ha habido gente que lo podrán platicar con mis pacientes, con el que quiera de mis pacientes abrirlo, hay muchos que lo abren, que me dicen, tengo esta bronca en el trabajo, así, y durante el proceso terapéutico hemos cambiado hasta 2 veces de chamba, y dicen, oye, en 6 meses, sí, ¿por qué? Porque no cayó en el lugar correcto. No pasa nada. No es tan malo eso de que no, es que hay que durar 100 años para que se valide mi experiencia. No, pero 100 años en el lugar correcto. En el lugar incorrecto, no. En el lugar donde estoy siendo violentado, lastimado, no, ahí no quiero quedarme 10 años, ni 100, ni nada, ni hasta que me jubile, ¿sí? Y entonces aquí me gustaría poner una frase central, donde a veces sanar también implica irte. En lo laboral, sanar también implica irte. Entonces, no tienes por qué demostrar tu valor soportando violencia. Por favor,
yo los invito a que reflexionemos qué precio estás pagando por quedarte en ese ambiente hostil. ¿Qué precio está pagando tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu familia, tu entorno, tu vida, si el lugar no es correcto? Y si no es correcto, mejor vete. Busca un lugar para ti. Siempre hay un mejor lugar. Se los prometo. A veces nos va a costar trabajo y a veces vamos a tener que desarrollar cosas. Y a veces me puedo quedar mientras busco la opción, pero siempre y cuando sí esté buscando la opción de salir de ahí, de salir de ese entorno. Y a veces cuando llegan y nos cuentan, oye, es que estoy en un entorno súper hostil, a un reclutador, así yo fui reclutador muchas veces, no creen que, ay, es que yo no debo decir eso porque es hablar mal de mi trabajo. No, no, no. O sea, hablar de un ambiente hostil es, esto no me gusta, entonces también si me vas a meter en otro ambiente hostil, pues no me metas, no me invites, ¿sí? Es, yo quiero un ambiente donde me pueda desarrollar, donde pueda trabajar, donde pueda ser feliz, donde pueda estar a gusto, donde pueda crecer y donde pueda dar lo mejor de mí para la organización, donde pueda hacer que esta organización crezca junto conmigo, porque de eso se trata, entregar tu vida a una compañía. Y aquí me gustaría terminar este episodio que se nos extendió un poco, perdónenme, pero es que para mí es un tema que yo he vivido mucho desde mi trabajo, no de tanto de ser violentado, sí la he vivido, no digo que no, pero resolver situaciones de violencia dentro del trabajo, porque pues muchas veces estuve en recursos humanos mucho tiempo, entonces pues bueno, es una de nuestras chambas. La gente de recursos humanos hacemos eso, resolver eso, porque si daña a la organización, yo no estoy queriendo que no dañe a mi jefe, no quiero que dañe a la organización. Los de recursos humanos nos dedicamos a eso, ¿sí? En el puesto en el que lo quiera, ¿sí? No importa si es el reclutador, el director, el gerente, el coordinador, el de un área u otra de recursos humanos, todos tenemos que hacer que esto funcione bien para la compañía. Ese es nuestro trabajo. Entonces, te recuerdo, tu trabajo no debería doler. Y si duele, no estás en el lugar correcto. Y si conoces a alguien que está pasando por una situación de violencia laboral, invítalo a que escuche el podcast, a que nos siga, porque hay muchos que hablan sobre esto, o que están viviendo otro tipo de violencia. Pues ya hablamos de violencia, de relaciones donde me siento enjaulado, ya hablamos de otros tipos de violencia, y vamos a seguir tocando porque, aunque no va a ser sobre el mismo tema, nos vamos a abrir un poco, ¿sí? Pero dentro de esto, porque es un tema muy extenso, tal vez por eso yo le había sacado la vuelta, pero vamos a tocar los demás. ¿Por qué? Porque no es justo vivir en estos espectros donde hay violencia. Gracias por escucharnos, gracias por cuestionarte y sobre todo por cuidar de ti. Gracias por aceptar formar parte de la familia de En Terapia con el Dr. Culero. Estamos súper felices de seguir. Hace unos días nos decían que seguíamos haciendo los puntos. Estamos por terminar ya la primera temporada, los primeros 52 capítulos, el primer año de En Terapia con el Dr. Culero, y nos tiene súper felices. A pesar de que estamos atravesando por temas tan rudos y tan conscientes, estamos muy felices de poder seguir trabajando para ustedes y seguir creciendo la comunidad y seguir creciendo la familia de En Terapia con el Dr. Culero. Les insisto, gracias por seguirnos dando temas. Si hay temas de violencia que todavía quieren que ahondemos, sigan escribiendo, a lo mejor ya los tenemos preparados y los seguiremos grabando en poco más adelante, pero estamos trabajando por ustedes. Mil gracias por formar parte de este proyecto, mil gracias por ayudarnos a seguir creciendo, y bueno, nos vemos la semana que entra con un episodio más de En Terapia con el Dr. Culero. Mil gracias y hasta la próxima.